Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En este momento en que nos reunimos juntos para hacer nuestra catequesis, como todos los días, Jesús que nos habla, Jesús que nos trae siempre este mensaje de amor, pero sobre todo además de ese amor que Jesús nos tiene, que nos quiere tanto, queridos niños, también Jesús nos quiere enseñar. Muy bien, hoy como siempre vamos a compartir, aquí está con nosotros Melissa, y entonces en este programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y el tema del día de hoy, queridos niños, este tema muy importante porque estamos viendo cómo Jesús nos va enseñando y cuáles son sobre todo los mandamientos más importantes. El tema del día de hoy, queridos niños, ¿cuál es, Melissa, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Muy bien, el tema del día de hoy entonces, queridos niños, este tercer mandamiento que Jesús nos pone a consideración y nos enseña cómo nosotros tenemos que procurar, cómo nosotros tenemos que mirar estas fiestas, cómo nosotros tenemos que santificar verdaderamente a Dios, participando y siendo chicos buenos, siendo familia que responde siempre a lo que el Señor nos va proponiendo. Entonces, queridos niños, tenemos una antigua ley, tenemos una nueva ley, es decir, lo que es en el Antiguo Testamento, que ya existían muchas fiestas que teníamos que santificar. Y también la segunda ley, que es para nosotros el Nuevo Testamento, queridos niños. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, en estos 73 libros que Dios nos regala. Y entonces vamos a estar muy atentos a lo que Jesús nos dice a través de la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del Éxodo. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será un gran sábado, consagrado a Yahvé. El que trabaje el día sábado morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, y sobre todo glorificamos tu nombre. Ahora podemos decir con este tercer mandamiento: santificamos tu nombre, Señor, porque nos regalas cosas tan lindas. Y así también nosotros entonces queremos esforzarnos, queremos hacer bien todas las cosas que tú nos regalas, Jesús. Hoy entonces nosotros estamos con este tema tan importante: santificar las fiestas, que significa para nosotros escuchar lo que Dios nos pide, celebrar nuestra propia fe, queridos niños. Así vamos a ir aprendiendo y estemos muy atentos. Yo les pido que tengan ustedes siempre con ustedes su Biblia y tengan también con ustedes su cuadernito para que puedan anotar todo lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad: panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes: el helenismo y la dominación griega. Miércoles: fe y obras. Viernes: apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia.
Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Todo bien, Gerard? Gerard. ¿Qué pasa? Su Santidad Honorio III no quiere más sangre, quiere la conversión de los herejes, pero no su muerte. ¿Ah? Rayos, son unos cátaros. Escuchen, hermanos. Este es el final de los siervos de la Iglesia de Roma. Ahora podemos irnos. Es inútil que huyan. Los soldados del rey acabarán con ustedes. Como ven, es imposible predicarle a estos locos, convencerlos sin el uso de las armas. Pero no podemos. ¿Y cómo piensan detenerlos? Con la fuerza de nuestra fe y el rosario, ya escucharon al legado. Los herejes deben ser convertidos, no asesinados. Bien, entonces sigan orando. Nosotros sabemos qué hay que hacer. Madre Santísima, han muerto otros católicos, cátaros, curas, nobles y miserables. ¿Qué debo hacer para detener esta masacre? Tus hijos te piden ayuda, no los abandones. Le diré a Francisco que envíe a sus santos frailes como los dominicos. Sé que tú estarás con ellos. No abandones a tus hijos. Te los encomiendo, Antonio, y a ustedes los encomiendo a la Santísima Virgen María para que guíe sus pasos. Si no hubiera sido por el Papa quien lo pidió, no los habría enviado. Hagan todo lo que puedan por la salvación de las almas cristianas y la conversión de los herejes de Provencia y de la lengua doca, pero cuiden de su salud y de su vida. Te prometo que haremos todo lo posible, Padre. Nosotros los llevaremos más allá del punto de bloqueo, ya que por las calles de Provencia no puede pasar nadie, porque todos los católicos han huido o han muerto. Han recibido la corona de los mártires, testigos de la fe en la gloria del Señor Omnipotente. Son demasiado jóvenes para morir así, hermanos. Hemos sido enviados aquí por el Papa, por obediencia. Están todos locos, lo lamento por ustedes, en serio.
Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y una enseñanza clave el día de hoy el Señor Jesucristo: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Porque el Señor nos dio muchos dones. El que tiene 5 dones, que lo multiplique para dárselo más al Señor. Pero hay uno que tiene miedo: no, yo no quiero predicar el Evangelio, tengo vergüenza de hablar de Cristo, de rezar el rosario, de ir a la misa, de enseñarle el Padre Nuestro a los demás. Y el Señor, cuando nos reclama los dones, nos dice: si no los pusiste en práctica, si no los multiplicaste, quítenle todo eso. Y escuchen, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, lo llama él, que no me querían por rey, traedlo acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echo a andar delante de ellos, subiendo a Jerusalén. Niños, estamos de vuelta con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños. Entonces, con nuestro programa de catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Esto es lindo entonces para que cada uno de nosotros vaya aprendiendo y conociendo más con Jesús mismo, que nos va enseñando sobre este tercer mandamiento de la ley de Dios. Y aquí, queridos niños, nosotros vamos a conocer más, vamos a escuchar lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Vamos a estar atentos entonces a esta lectura que ahora Melissa va a hacernos y va a regalarnos. Nos va a ofrecer lo que Jesús mismo entonces nos quiere ofrecer, queridos niños. Porque para santificar las fiestas tenemos que conocer muy bien lo que el Señor nos va pidiendo. Estemos atentos y vamos anotando punto por punto lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Le escuchamos a Melissa. En la ley antigua, los días de fiestas eran los sábados y otros días particularmente importantes para el pueblo hebreo. En la nueva ley, los días de fiestas son los domingos y otras festividades establecidas por la Iglesia. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que en esa antigua ley eran los días sábados, es decir, el Shabbat decían. Era el día del reposo, el día del descanso, donde cada uno atendía muy bien a lo que Dios le pedía y por lo tanto tenía que dedicarle todo ese día sábado, el Shabbat, que quiere decir descanso. El día que tenemos que descansar, decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, para estar atentos a lo que Jesús nos pedía, a lo que Dios nos pedía, porque estamos en el Antiguo Testamento, lo que Dios mandaba como ley a su pueblo, para ser buenos realmente y seguidores de Dios, de Yahvé, y estar atentos a sus leyes, a sus normas. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, lo que significaba entonces ese santificar las fiestas. Además del domingo, los principales días de precepto son Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo y finalmente todos los santos. Y aquí tenemos entonces, queridos niños, nosotros ahora esta nueva ley. ¿Y cuáles son estos nuevos preceptos?
cuáles son para nosotros estas nuevas fiestas. Tenemos muchas fiestas, queridos niños, que todas ellas nos tienen que ayudar para que seamos mejores cristianos, para que seamos buenos ciudadanos, para que podamos esforzarnos verdaderamente, niños, a hacer bien las cosas. Está así entonces la Navidad. Tenemos entonces, queridos niños, el día de la celebración de nuestra Madre. Tenemos el día de la celebración de la Epifanía, es decir, de los Reyes Magos. Tenemos el día de la celebración del bautismo del Señor. Tenemos el día de la celebración entonces de la resurrección de Jesús, de la venida del Espíritu Santo. En fin, tantas fiestas tan importantes en nuestra vida que esto nos va ayudando en etapas, en nuestro calendario siempre, con las celebraciones y ese encuentro personal con el Señor, para que podamos santificar siempre entonces nuestra propia vida. Recordemos que santificar las fiestas, queridos niños, significa para nosotros la gracia de Dios que nos ayuda y que nos convierte para que hagamos bien las cosas. Sigamos escuchando y estemos muy atentos, queridos niños, a lo que Jesús nos sigue enseñando en el día de hoy. La propia palabra domingo significa día del Señor en lugar del sábado, porque en tal día resucitó Jesucristo. El sábado representaba el final de la creación. El domingo representa el inicio de la nueva creación, que ha tenido lugar con la resurrección de Jesucristo. Y así, queridos niños, nos damos cuenta que el día domingo, Dominus, quiere decir justamente el día del Señor, el día de su resurrección. Y por eso santificamos la fiesta, por eso santificamos todos los domingos, porque es el día del Señor, el día de la resurrección. Y también sabemos, haciendo esa comparación, queridos niños, lo que significa el Shabbat, es decir, en la traducción para nosotros el día sábado. La palabra hebrea Shabbat quiere decir descanso, descansar. Y entonces Dios, que llamaba al descanso a su pueblo, ¿pero para qué le llamaba al descanso? Justamente para que puedan santificar la fiesta, para dedicarse verdaderamente al Señor y darle toda la fuerza y la energía, agradecerle y pedirle a Dios su presencia en nuestra propia vida. Y es así que nosotros tenemos ahora el día domingo, el día del Señor, decíamos, el Dominus, domingo. Esto significa para nosotros, queridos niños, también que tenemos que santificar al Señor siempre, porque es el día de Dios. Así como el último día que Dios había creado todo el universo y luego Dios descansó, ahora para nosotros el día domingo significa el primer día en que Dios resucitó. Y por eso nosotros santificamos las fiestas. Muy bien, queridos niños, entonces ahora vamos a ir a una pausa, pero vamos a estar concentrados porque enseguida nosotros vamos a volver con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús y sobre todo con las preguntitas que nos tienen que ayudar a todos para que podamos responder y conocer más lo que Jesús nos pide. Volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala, como siempre, peña en wea, peña de yara, peña de putuume, peña de ñame, peña de recobepe. Y hoy leemos de este segundo libro que se escribe a los Macabeos. Estamos en el capítulo 6, del 18 al 31. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Legare un noble ejemplo a través del libro a los Macabeos. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada, semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo.
Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como hacen y como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aun a costa de la vida. Los que presidían aquel banquete ritual contrario a la ley, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hicieran traer carne permitida. Pero él, adoptando una actitud cortés digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honrosas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido: envíenme al sepulcro. Queridos hermanos, fíjense, estamos leyendo estos testimonios, ¿verdad? Desde este libro de los Macabeos, cómo son capaces estos de dar la vida, pero por los valores y los principios que ellos han recibido desde chicos. Y así nos dice. Y después de haber caminado, dice, y de la noble ancianidad. La dignidad entonces que ellos mantienen a pesar de que son forzados para que hagan lo indebido. Porque nosotros estamos llenos de corrupción lastimosamente. Y a pesar, no hay coteo y la ñande forza la lleva por jamás lleva. Ñande muchas veces pesan en el primer intento, o si no, ñajano ma oígina, ya sea mí, oí para alguna propuesta. Ñaña tende, hina va hina la hereta y gato jamás la se soborna mí. Porque she, ajano ma oígina, peante más la jano hina. Todo lo contrario, ¿verdad? De lo que dice aquí. A ver, yo pibe, ya pogue vea, estoy cogiendo ahí la corrupto. Y aquí hay un rechazo total. Añande al revés, ñande ya aroma oína, ya se me va, evalo y cuameta, se que tu angüeya, la ame mandé el ok de mi corrupción. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos invita a cada uno de nosotros en la vida cristiana a vivir los valores y los principios en los que fuimos educados, aquellos principios que se nos han dado, que no queden en la teoría, que no queden simplemente en el ñe o yendaye, sino que nosotros que lo llevemos a la práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lo que le pasó a Eleazar, no tuvo mejor idea a uno de sus amigos que venir a decirle que coma una comida preparada por él y condimentada por él con tal de escapar de aquel, digamos, obstáculo que le pusieron, que era comer la carne de cerdo o te matamos. Y él dijo, no, a mi edad tan avanzada yo no puedo infamar, yo no puedo ser apóstata, yo no puedo renegar de mi fe porque mucha gente se va a perder si yo, que soy anciano, reniego de las cosas de Dios. Cuidado con los que andan dando mal ejemplo a la gente. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su santo monte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora en este bloque, queridos niños, queremos entrar especialmente con algo muy importante, queridos niños, que son nuestras preguntitas. Ustedes tienen ahí lo que escribieron, lo que fuimos escuchando a Jesucito, que nos fue enseñando. Atención, porque viene la primera preguntita, a ver si ustedes recuerdan. Primera pregunta, queridos niños. Entonces, atención. ¿Cuáles son las fiestas de lo que nosotros consideramos la antigua ley, es decir, del Antiguo Testamento? ¿Y cuáles son las fiestas que nosotros tenemos que santificar en la nueva ley o la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento? Los días de fiestas en la ley antigua
eran los sábados, y en la nueva ley son los domingos u otras festividades establecidas por la Iglesia. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Era el sábado el día en que se santificaba la fiesta, el Shabbat, como estuvimos explicando y como estuvimos escuchando a Jesucito que nos decía y nos explicaba. En la antigua ley era el Shabbat, es decir, el día del descanso que le dedicamos al Señor. Pero ahora, con la resurrección del Señor, el primer día de la semana, el Dominus, el domingo, el día de la resurrección, es el día para todo cristiano de santificar las fiestas. Y ahora, queridos niños, atención, porque viene la segunda preguntita. ¿Cuáles son, queridos niños, ahora las festividades del Nuevo Testamento establecidas por la Iglesia que nosotros los celebramos? Algunos de los principales días de precepto son Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo, Sangre de Cristo, entre otros. Muy bien, queridos niños, estas son las festividades que nosotros tenemos en la Iglesia actualmente. Y estas son las festividades, es decir, que nosotros santificamos las fiestas del Señor. Todas estas festividades, queridos niños, nos ayudan a nosotros a estar más cerca de Dios, a acercarnos más al corazón de un Dios que nos quiere, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos fortifica. Qué lindo, queridos niños, entonces, escuchar lo que Dios nos pide y sobre todo celebrar y santificar las fiestas. Y ahora atención, queridos niños, porque viene la tercera preguntita. ¿Qué significa, queridos niños, la palabra domingo? La palabra domingo significa día del Señor en lugar del sábado, porque en tal día resucitó Jesucristo. Muy bien, queridos niños, la palabra domingo viene de esa palabra dominus, del latín, que quiere decir día del Señor. La palabra domingo entonces es el día en que nosotros santificamos las fiestas. Este es el domingo para nosotros tan importante, queridos niños, que nosotros nos esforzamos y santificamos la fiesta del Señor. Muy bien, queridos niños, entonces con estas preguntitas nosotros vamos aprendiendo cada vez más lo que Jesucito nos va enseñando en las catequesis. Todos los días nos vamos formando, nos vamos educando y sobre todo procuramos hacer un camino de nuestra propia fe. Vamos a ir concluyendo con el día de hoy, niños, con nuestra oración. Y ahora juntos vamos a rezar entonces la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, después de haber rezado este Padre Nuestro, ahora nosotros vamos a recibir la bendición de Jesucito, como siempre, que nos acompaña, que nos quiere y que nos ama. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.